En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Irresponsabilidad gubernamental, empresarial y social pasa factura de contado a los colombianos que afrontan las consecuencias de un posible racionamiento de agua y energía. Grave panorama circunda el país al aproximarse a los niveles mínimos de los embalses y confrontarse ante los niveles de desinformación y los escasos, por no decir nulos, planes de acción que tiene previstos el gobierno del cambio. Incompetentes personajes con caja de resonancia en los medios de comunicación y las plataformas sociales pululan el imaginario colectivo y sin mayor esfuerzo y sustento hablan de especulaciones con el fin de minimizar lo que una interrupción del servicio implicaría para el país. La coyuntura llama a planear las políticas para este momento. La agenda de acción inmediata está marcada por la improvisación y las estrategias sin tener nada seguro. Asumir tareas para las que no se está preparado es tan peligroso como trasladar toda la responsabilidad a quien no le corresponde. El ahorro es una solución que en el corto y mediano plazo dejará ver su impacto y volverá a cambiar un estilo de vida en los colombianos. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Insensatez del gobierno del cambio, sumada a la sordidez de un alto porcentaje del colectivo social, son el detonante de la crisis que acompaña los niveles del agua en los embalses. Sequía de las plantas térmicas saca a flote la convergencia del sentido de preservación y el egoísmo que prima en la ciudadanía. Desconexión del ente gubernamental por desconocimiento o negligencia para hacer frente a la coyuntura que plantea el fenómeno del Niño y la falta de previsión ante los niveles del agua en las represas llama a generar conciencia antes de que sea demasiado tarde. Calvario latente que acompaña los índices de desabastecimiento del líquido en los embalses se agudiza con la desobediencia civil que muestra un incremento en el consumo de agua pese a la restricción. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. La latente crisis que fue enfrentada con mayor responsabilidad por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pese al costo político que ello trae consigo, se complejiza con la desatención de Gustavo Francisco Petro Urrego y su equipo de gobierno que va al vaivén de las diatribas ideológicas. Las restricciones, que por ahora son particulares a 9 zonas en Bogotá, no tardarán en extenderse a lo largo y ancho de la geografía nacional. Bomba de tiempo a punto de estallar con la anuencia de su presidente hace gala de la negligencia gestora para atender una necesidad que era de público conocimiento y se minimizó desde la izquierda. La experiencia
del apagón de los años 90 enseña que todo se enreda con la actitud comportamental de las personas. Indisciplina que tendrá su coletazo en las metas de ahorro y las medidas que, por impopulares que sean, se deben tomar para atajar el caos que está por llegar. La situación del agua en el país es bastante crítica por el fenómeno del Niño, que ha sido muy intenso, fue lo que dijo en Noticias Caracol la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Es bastante crítica, ha sido un Niño muy intenso, fuerte, que además se ha alargado, y pues en este momento tenemos en el país 273 municipios durante estos 3 meses de Niño que han tenido desabastecimiento. Quiere decir que sus fuentes de agua no han tenido la capacidad de proveer todo el agua y ha tocado generar fuentes alternativas, incluyendo carro tanques. Ya se han entregado más de 115 millones de litros de agua y en este momento hay racionamiento en 82 municipios. Estos 273 municipios representan más o menos el 20-25% de los municipios del país. Si vamos a hablar de la situación de Bogotá en concreto, diríamos que es un proceso acumulado. Hay un proceso de déficit en el embalse de Chuza durante los últimos 3 años. Cada vez las lluvias alcanzan menos para lograr los niveles óptimos del embalse, y si a esto usted le suma el fenómeno del Niño, que ha sido fuerte y que se nos alargó marzo y abril, y además las condiciones que hemos generado más estructurales, deforestación en la Amazonía, sobreurbanización, incremento de la demanda y también deforestación del bosque andino, pues hemos generado las condiciones de la tormenta perfecta para que el ciclo hídrico se interrumpa, y con condiciones de cambio climático y fenómeno del Niño, pues hayamos llegado a este punto en donde tenemos que ya entrar en un racionamiento en Bogotá. Se llegó a este punto por culpa de un proceso acumulado y la ineptitud del ente gubernamental de los colombianos. Relajamiento de la gente, como el que se pudo observar en los últimos días, era más que previsible en un entorno en donde los conjuntos residenciales ya cuentan con tanques para 48 horas de contingencia. Nuevo escollo de la realidad pone de relieve que las medidas restrictivas deben ser repensadas, desviar la mirada de las divergencias políticas, económicas y sociales que se tejen sobre la decisión, permiten dimensionar el grave colapso que se puede generar. Lavado de automóviles en la calle, regado de matas en los jardines, limpieza de fachadas, entre otros factores, son una preocupante señal de que no se han incorporado los hábitos de ahorro y restricción a las rutinas diarias. El gobierno no ve un racionamiento de energía próximo, pero no se puede descartar que pueda ocurrir, fue lo que aseguró en Noticias Caracol la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Esperemos que no. Durante los últimos 30 años Colombia ha generado un sistema de resiliencia en donde cuando los embalses bajan, desde el año 90 que tuvimos también ese Niño muy fuerte y no tenemos disponibilidad de energía por ahí, pues prendemos las termoeléctricas, que igual es un círculo vicioso en contra, porque recuerden que en el fondo de todo esto, en el trasfondo de todo esto está el cambio climático generado por las emisiones de gases de efecto invernadero. En este momento en el país las termoeléctricas están trabajando a full y esperamos poder mantener ese balance. Mañana habrá CACSE y el Ministerio de Minas y Energía lanzará las cifras oficiales de cómo estamos para la semana que viene. Miremos el tema de temperatura. El año 2023 fue el año más caliente registrado en el mundo. Este año 2024 sigue batiendo récords. O sea que el trasfondo de la temperatura puede ser que durante diferentes meses, durante todo el año, por efectos estructurales del cambio climático, tengamos temperaturas altas. Sin embargo, esperamos que a finales de abril empiece a entrar con más fuerza la temporada de lluvias. El pronóstico inicial es que iniciábamos con algo de lluvia en marzo y luego en abril llegaba la temporada normal de lluvias que seguía hasta mayo, pero por otro fenómeno que pasó por atmosférico en Colombia, estas lluvias se han reprimido y se nos alargó la situación de no contar con ellas, así que esperamos que finales de abril
empecemos a generar lluvias también en mayo y empecemos ya a neutralizar que el fenómeno del Niño entre mayo y junio ya podamos declarar que ha terminado y empecemos a prepararnos para lo que viene en el segundo semestre, que es el fenómeno de la Niña. El trasfondo de la temperatura prende las alarmas porque cada vez más rompe récords la temperatura. Será parte de una nueva normalidad la conciencia ciudadana, acto que de no ser apropiado llevará a la mano firme y la gestión previa desde los gobiernos locales y el ente gubernamental. Prevenir siempre será mejor. La ausencia de una cultura ciudadana evidencia la imperiosa necesidad de retomar medidas que no debieron dejarse de lado luego de la emergencia vivida por Colombia en los años 90. El déjà vu, crisis energética y de agua, llama a meter en cintura a los ciudadanos, unidades residenciales, centros comerciales y gremios de la producción, acabar con las excepciones y aplicar los esquemas de horarios y días para optimizar el uso de los servicios públicos. En Noticias Caracol, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, hace un llamado a los colombianos desde su ministerio en este momento de crisis que se atraviesa en el país. Bueno, evidentemente en el corto plazo es afrontar la emergencia, ahorro estricto de agua, ahorro estricto de energía, pero más estructuralmente en el fondo, la conciencia de que necesitamos un cambio radical en muchos sectores, no solamente en Colombia, sino en el mundo, porque esta crisis es una crisis generada por la forma como vivimos, por la forma como producimos, por la forma como consumimos, y ya no queda mucho tiempo para lograr mitigar estos efectos. Lo que esperábamos ver en el año 2030 lo estamos viendo ya en el año 2023, 2024, entonces estamos en una emergencia climática y eso implica desde la política pública, desde los sectores productivos, desde las comunidades, que necesitamos hacer un cambio radical en la forma como producimos y consumimos. El fenómeno climático se aceleró y requiere un cambio por parte de todos para evitar los problemas futuros. Lo que hoy se mira con desdeño, se quiere hacer ver como una conciencia de cambio climático, debe pasar de los anuncios de ex, el show de victimización e incomprensión de su mandatario o la repartición de culpas para asumir la realidad que supera la ficción que quiere imponer en el imaginario colectivo. Quienes son expertos en el reinado de la simpatía y la verborrea insidiosa propia del populismo, se niegan a asumir la responsabilidad que les asiste en la implementación de políticas públicas que hagan frente a la escasez de agua y la necesidad de generar energía desde diferentes fuentes. Grave error es construir cortinas de humo para desviar la atención con eufemismos que alejados están de medidas efectivas y coherentes por parte del gobierno. La sequía no solo es en Bogotá, este gobierno todo está mal, no se tiene previsión para absolutamente nada, fue lo que dejó entrever la senadora Paloma Valencia. La sequía del fenómeno del Niño tiene todos los embalses secos en Colombia. Y el Niño fenómeno Petro tiene todos los sectores económicos secos en Colombia. Es que en La Guajira la crisis está tenaz, porque el Olmedo López compró unos carrotanques que se quedaron varados en la mitad del desierto y una cantidad de tanques de agua que se pudrieron, se oxidaron y no retienen el agua. Y dicen que Olmedo López, como los 400.000 millones, se voló, man. Y dice el presidente Petro que en Bogotá no va a haber desabastecimiento. Presidente, explíquele a los colombianos la diferencia entre desabastecimiento y racionamiento, porque cuando usted abre la llave y no hay agua, no hay agua. También el presidente Petro tiene acciones de niño caprichoso en el fenómeno de racionamiento de Bogotá, porque cuando había que construir Chingaza 2, fundamental para que Bogotá no tuviera escasez de agua, adivinen qué alcalde dijo que no, papito. Acertó. Pero si el fenómeno del Niño Petro le dio durísimo a Bogotá, no saben lo que le está haciendo al resto del país. A él le parecen fenomenales los grupos ilegales. Les ha dado cese al fuego, contemplación, todo tipo de beneficios. En el Cauca la gente tiene hora de entrada y de salida a los municipios. Desde las 5 de la tarde toca quedarse confinado. En Nariño, más de 3.200 personas que han llegado a Tumaco por física hambre, porque los grupos ilegales no dejan entrar la comida a los municipios, porque el reclutamiento, los ataques están creciendo. Y si por Nariño llueven las balas, por el Cauca sí que no es campo. Se están tomando incluso los pueblos a bala limpia y los ciudadanos tienen ya pánico.
la gente no puede salir de las casas, se han suspendido las clases. No solamente estamos hablando de los terroríficos videos de Corinto, de Miranda, de Toribío, sino de lo que pasa en Cajibío, de lo que pasa en Argelia, de lo que pasa en el Micay, donde la gente está con pánico y el gobierno. Y para que rime con Cauca, pasemos a Arauca, donde los ciudadanos que son militantes del Centro Democrático todos están declarados objetivo militar. No rima tanto con la paz total. ¿Cuándo vamos a ver a Gustavo Petro tratar a los guerrilleros como trata a Sani? Si las EPS fueran grupos guerrilleros, con ellos sí habría diálogo. Incluso habría un plan para perdonarles, para entregarles, para darles plata, para financiarlos. Porque acuérdense, el deseo de tener un fondo para darle plata ya al ELN, pero para la salud no, se quiebra el Estado. El capricho está matando al gobierno del cambio. Lo que hizo en la alcaldía hoy se paga por parte de los capitalinos. Antes que transgredir los límites, en el mediano plazo se debe educar al ciudadano frente al ahorro y demostrar que falta mucho terreno para llegar a la tranquilidad. El ser humano, como individuo y parte del eslabón social, sostiene una serie de relaciones e interacciones recíprocas con el entorno próximo: familia, vecinal, laboral, fraternal, grupo primario, que sienta las bases de correlación con el colectivo local, regional, nacional e internacional. Vehemencia que se tiene para cuestionar el comportamiento ciudadano debe ser diametralmente consecuente para pedir información y transparencia en las cifras que se revelan por parte del gobierno nacional, pues el silencio absoluto del ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho Morales, y su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego, deja serias dudas. El cinismo de los del pacto histórico alimenta el odio y la polarización que acompaña a Colombia, fue lo que exaltó la senadora Paloma Valencia. Y el cinismo de los del pacto sí no tienen límites. Mientras los bogotanos se levantaban sin agua, sale María del Mar Pizarro, sí, la hermana de María José, a decir que no habrá agua, pero hay muchas lágrimas uribistas. Reconozco, senadora, que las lágrimas de los uribistas serían capaces de llenar todos los embalses de Colombia, porque hoy somos una inmensa mayoría. Pero la verdad, no soy respetuosa con los bogotanos. Y espero que el odio la siga alimentando y que con esa cabeza del presidente Uribe, que es lo único que les interesa, pues puedan tapar que no hay agua, que no va a haber luz, que no hay empleo, que no hay seguridad, que no hay oportunidades y que Petro realmente habla mucha paja. Bueno, y he visto como bravito al senador Wilson Arias, que no le gustó que dijéramos que había recibido plática de la narcoavioneta. ¿Y qué importa que usted lo haya denunciado primero? Porque es que yo ya se lo había mencionado. Y es que la narcoavioneta con la que casi acaban a las Cárate es la misma que le da plática a todos los de la Colombia humana. Con un datico adicional, y es que imagínense que es IPS, que presta servicios de ambulancia, y no solo de ambulancia, sino de transporte de droga para el que necesite. Y no son medicamentos. Oiga, y le da duro Wilson Arias al Partido Centro Democrático que porque recibió plata de las transnacionales, pero calladito sobre el pacto histórico. Pero sí recibieron de la USO y también recibieron de FECODE, sindicato, senador Wilson Arias. De manera que espero verlo impidiéndose y retirándose del debate de la reforma laboral. A todos los del pacto, ¿no? Porque les encanta acusarnos de corruptos, pero eso sí no hablan de Olmedo López, ni dicen nada del hijo del presidente, que financió la campaña no solamente con los mafiosos, con los políticos corruptos, sino con el clan Torres, al que el gobierno le está dando contratos, ojo con el puerto de Barranquilla, ¿no? Y calladitos sobre cómo se saquean colpensiones. Y calladitos sobre el escándalo de los pasaportes, al fin que el secretario trabaja o no trabaja para el gobierno, al fin que le dieron facultades para quitarlo, pero después lo vuelven a quitar y después demandan. ¿Cuánto va a costar todas esas demandas? Como las demandas de las EPS, ¿no es cierto? Porque aquí los caprichos del niño Petro no tienen límite y que los colombianos paguen. Y les gustó lo del hermano bien abusivo teniendo pasaporte diplomático cuando no le tocaba. Y a la esposa también, que si es esposa, que no es esposa, lo que sí es que tiene un hijito dedicado al narcotráfico. Y ojo con los matrimonios, presidente, porque dijo la Corte Constitucional que el consumo de drogas sigue siendo causal de divorcio en Colombia. Solo los elementos distractores llevan la mirada lejos de la incompetencia de Gustavo Francisco Petro Urrego y su gobierno. Lo que hoy transita Colombia exalta que es importante trabajar duro en la causa más que en el efecto. Si se quiere evitar una calamidad general, hay que darle la seriedad que la situación amerita. Su mandatario debe dejar de lado el ego, pensar en los demás y entender que ya habrá otro momento para imponer su santa voluntad. Actuaciones, en ocasiones alejadas del criterio ético,
por parte de los actores del cambio llaman a cuestionar los principios filosóficos de la moral que acompañan al pacto histórico, validez universal de los principios de responsabilidad, dignidad, honestidad, puntualidad, originalidad y solidaridad que deben primar en estos momentos de coyuntura y fundamentan el rol político. Lejos están de la figura que representa Gustavo Francisco Petro Urrego. La escasez de Colombia no solo es de agua, también va camino al empleo. Es el problema de funcionarios que no se leen los informes, fue lo que aseguró la senadora Paloma Valencia. Yo soy el que hace el pacto histórico, que salió a intervenir un poco de EPS por una presentación que es un informe parcial de la Contraloría. Pero era un informe preliminar. ¿Será que es que no se leen ni siquiera las presentaciones? Escasez sí que hay, pero de empleo. Ya se anuncia que con la nueva reforma laboral de Gustavo Petro, el país podría estar perdiendo más de 200.000 empleos, y eso en la cuota inicial. Y por supuesto, la noticia de la intervención expropiatoria de todas las EPS espantó un montón de inversión en este país. Todo el mundo está viendo cómo hace maletas y se va. Y por supuesto que hay que renegociar la deuda, porque con esta situación económica no va a haber con qué pagarla. Pero, presidente, ni con besitos ni con te quiero. Eso es el salvaje capitalismo. Plata, una sobre otra. ¿Y qué les pareció que los ataques del Cauca los dan los guerrilleros de civil? Y claro, es bueno que se vayan acostumbrando, dirá el presidente, porque lo quiere de civil en el Congreso. Colombia se ha acostumbrado a verlos de civil y en el Congreso. Y ya vieron que está declarando Otoniel. Ahora quiere involucrar a yo no sé cuántos generales y políticos, y por supuesto que lo tiene que hacer, porque apenas empiece a nombrar gente que le caiga mal al niño Petro y al capricho del presidente, lo van a nombrar gestor de paz, lo van a invitar a Palacio, a manteles, y la libertad será unida. Y el niño, es decir, el Delfín, le puso una tutela al proceso para anularlo de principio a fin, pero adivinen, no le salió ni de principio ni de fin, el proceso sigue. Pero de eso tampoco habla el pacto histórico. Porque ante las acusaciones de la multimillonaria financiación de Gustavo Petro, de que rompieron los límites de campaña que da, según la Constitución, con la pérdida de la investidura, ante la noticia de los dineros de narcotráfico, de corruptos y quién sabe de quién más, del hijo del presidente, ante el hermano, estafando a los presos y ofreciéndoles todo tipo de beneficios a cambio de apoyos políticos y sacándole billetico, de eso sí no se habla, porque lo importante es judicializar a Uribe. Porque lo que sueñan, lo que se imaginan es aprobar esa ley que le da poderes absolutos al presidente Petro para que salga perdonando a todo el mundo, a Mancuso, a Otoniel, a los amigos guerrilleros, y los van a perdonar a todos, y se imaginan perdonando al presidente Uribe. Primero muertos, porque una cosa es perdonar criminales y otra defender la inocencia, porque puede haber un concepto nuevo para el pacto histórico, se llama integridad moral. A este gobierno no le sale nada, ni de principio ni de fin. La improvisación es la reina en el gobierno del cambio. Las decisiones de su presidente en el plano individual y social son de impacto en la opinión pública e influyen de manera directa en el proceso mental del colectivo en este momento de crisis. Los elementos de juicio y valor que acompañan a su mandatario en los mensajes sociales y los pronunciamientos públicos llama a revisar desde el concepto y el postulado del psicoanálisis freudiano ese énfasis que se tiene en la palabra y el diálogo consciente, preconsciente e inconsciente que denota los impulsos instintivos del sujeto. El gobierno no había querido reconocer, pero ya no pudo más y le toca admitir que estamos camino a un apagón en Colombia, fue lo que dijo en Blue Radio el analista Felipe Zuleta. Apagón, sí, se viene un apagón muy fuerte porque, entre otras cosas, el gobierno no lo había querido reconocer, pero ya en las últimas horas el presidente de la CREC, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y el propio ministro de Minas dijo, sí, eso no lo descartamos, eso no está descartado. Entonces convocan hoy a todo el sector energético a la Casa de Nariño, pero a los funcionarios. ¿Usted puede creer que no invitaron a quienes tienen la energía en sus manos, que son las generadoras? Entonces todo es así. Lo que me preocupa es que como estamos en manos de unos incapaces, porque son incapaces, empezando por el presidente Petro, entonces esto va para apagón. Y hace 10 días el propio ministro de Energía, de Minas y Energía dijo, no, eso que no está ni cerca un apagón. Y hoy, mirando el noticiero de Caracol del Mediodía, mostraron unas imágenes del Guavio. El Guavio es el que genera la energía para Bogotá. Eso es un charco. Es un charco. No es ya ni siquiera un lago o laguna. Lo que queda de agua ahí es un charco.
Es decir, nos vamos para apagón, desafortunadamente. ¿Qué nos toca a los ciudadanos? Pues ahorrar. Digamos, nuestro granito de arena pues es no gastar más agua de la que toca, no apagar, no prender las luces, desconectar los electrodomésticos o los aparatos que no se estén usando. Bueno, en fin, hay 1000 maneras de ahorrar, ¿no? Pero vamos para apagón. Vamos para apagón, porque infortunadamente estamos en la coyuntura en manos de unos ineptos, empezando por su presidente. El uso estratégico que Gustavo Francisco Petro Urrego hace de las plataformas sociales para victimizarse, cuestionar o destruir al otro, sin importar el momento, impide encontrar soluciones al problema del suministro de agua que tanto aqueja al colectivo social. La contradicción de los planteamientos presidenciales con las evidencias y el actuar de los gobiernos locales asienta hechos, pero a su vez deja latente alusiones que por omisión están intrínsecamente ligadas al deseo en el marco de un complejo escenario de incertidumbre y angustia. En el gobierno del cambio todo está mal. Lo lógico, cuando al frente hay unos ineptos, empezando por su mandatario, como lo puntualizó en Blue Radio el analista Felipe Zuleta. Todo mal, todo lo hacen mal. Y bueno, vamos a ver el país hasta dónde aguanta. Y esto sí, si aguanta es gracias al sector privado, ¿no? Al que tanto odia el doctor Petro. ¿Cómo no los invita? Es decir, ¿cómo no llama a los generadores de energía de las termos? Porque las hidros pues las maneja el Estado, pero todas las termos, las que se mueven por carbón y gas, la mayoría son, 90% son privadas. Odia el sector privado, pero ya lo ha dicho no una, no dos, no tres, lo ha dicho 1000 veces. Él detesta el sector productivo, él detesta el sector privado. Y si no, ¿por qué está quitando las EPS de las manos? Y vienen por más. Yo no sé en qué otros frentes, pero vienen por más. Él detesta el sector privado. Grave. No, nos vamos a quedar sin luz. Vamos a quedar sin luz. Y eso, por supuesto, afecta a la economía, ¿no? Sí. Porque las empresas que trabajan 24 horas, pues ya no van a poder hacerlo, entonces dejan de producir más, puede haber escasez de productos, sube la inflación. Esto todo trae una cantidad de consecuencias, pero bueno, es lo que hay. No han medido las consecuencias de lo que significa un apagón. En el olvido quedó la historia y lo vivido en los años 90. La concurrencia de afugias saca a flote un instinto de subsistencia en el que se adapta el sujeto a un nuevo equilibrio social, entorno en el que las personas no son capaces de comprender que el cuidado y el ahorro es de todos, que mientras no se sufra la escasez, no se entenderá la gravedad de lo que se está viviendo. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. El sentido común no permite comprender cómo es posible que desadaptados estén malgastando el agua, estado de inconsciencia que refleja lo poco que ha servido ver ejemplos donde el fenómeno climático ya superó todo lo imaginable, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Gota a Gota. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Es claro que los medios de comunicación recobran un papel preponderante como escenario de interacción y socialización que permite escuchar diferentes voces desde las que funge un mundo y escenario para construir el camino que pide reinventar la sociedad y el comportamiento propio al interior de la cultura. Este problema de abastecimiento en los embalses deja tareas pendientes. Cada uno debe cambiar la actitud para interiorizar y asentar en hábitos aquello que restablece el orden perdido. Metamorfosis en el concebir los procesos políticos, económicos y sociales, escenario en donde no tiene cabida los malos instintos y el caso omiso
al peligro de un racionamiento prolongado como el vivido en los años 90. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.